Síguenos en Twitter, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Bueno, yo siempre que me preguntan cuál es la mejor manera de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio, recomiendo la certificación laboral. Porque la certificación laboral te va a llevar directamente a una residencia permanente en los Estados Unidos. Beneficia no solamente al que la solicita, sino a todo su grupo familiar. Te recomiendo a Raúl Sebasco porque es el mejor en certificaciones laborales. Tiene más de 25 años en este sector del Departamento Laboral de los Estados Unidos. Así que consulta con él cuáles son las posibilidades que tú tienes de acceder a una certificación laboral. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que ha ocurrido en Venezuela, de lo que ocurre en la región cuando se implantan estos supuestos representantes del socialismo del siglo XXI que no son más que comunistas. ¿Y por qué es tan difícil sacarlos del poder? ¿Qué es lo que pasa en un país como Venezuela, que además tenía una tradición democrática que era envidiable en toda América y de repente se convirtió al comunismo? Y todo lo que analizamos en el primer segmento del programa, un país donde el hambre es una política de Estado, donde la persecución política, la violación a los derechos humanos es una política de Estado. ¿Por qué llegan estos tipos, estos bichos, como los llamo yo, a gobernar un país como Venezuela? Conmigo se encuentra Carlos Raúl Moreno, panameño. Él es un experto en estos temas y hemos estado conversando antes de entrar en la entrevista sobre todo esto. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias a ti, Patricia, por la invitación y lo de experto también. Lo hemos tenido anterior, es un estudioso del tema y de la materia. Lo hemos tenido anteriormente vía Skype, pero ahora, gracias a Dios, lo tenemos aquí personalmente. ¿Por qué llegan estos gobiernos, estos regímenes, este autoritarismo a países como Venezuela, por ejemplo, que tenía esa tradición democrática que parecía que una cosa como esta no podría ocurrir nunca? De hecho, la frase "nosotros no somos Cuba, nosotros no nos va a pasar", pues fue la que más se repitió cuando llegó Hugo Chávez al poder. Bueno, es un fenómeno social y políticamente muy complejo y que tiene unas raíces históricas que, déjame ser lo más breve posible, parte de la concepción de que el marxismo, la vanguardia del marxismo, es el proletariado, que es el que encargado de hacer la revolución en su primera etapa socialista para después llegar a la etapa comunista. Eso se pone en práctica en Rusia, se pone en práctica por primera vez en Rusia, y en Rusia supuestamente no debía darse en Alemania, porque la teoría decía que tenía que ser un país desarrollado en el capitalismo, con el suficiente desarrollo capitalista, que crear un proletariado fuerte. Sin embargo, Rusia, siendo una sociedad agrícola, no encajaba en la teoría. Y fue el lugar donde se produce la revolución. Lenin adecua la teoría marxista para cambiarla y decir que efectivamente sí, que en una sociedad agraria sí podía darse ese tipo de revolución. Y se instala el socialismo soviético. Y de ahí viene el librito, ¿no? Ahí se escribió el librito. Un experimento política y económicamente fracasado. Cuando atraviesa el tiempo, a través del tiempo, comienza a prevalecer la tesis. Había otro señor italiano que se llama Gramsci. Gramsci se oponía a la vía clásica que esbozaba los teóricos del marxismo-leninismo que apoyaban la revolución soviética, y decía que no, que la revolución debía darse a través de la penetración cultural y el cambio de la cultura en un sistema, y no a través de una revolución armada del proletariado. Entonces, de ahí nace la tesis, que después lo toma la escuela alemana de Frankfurt con filósofos como Herbert Marcuse, etcétera, de la revolución cultural, la penetración cultural con las ideas socialistas es la vía para crear los conflictos sociales a través de creación de minorías que tienen derechos y que exigen justicia, etcétera, y grupos y más subgrupos divididos por raza, por religión, etcétera, etcétera.
muchas de las cuales son reivindicaciones que son ciertas, no son falsas. Son Toda legítimas, sociedad tiene. Pero la mayoría son creados, estos conflictos. Es decir, el gobierno no se ocupa de ti, los partidos políticos te usan. Son creadas estas fórmulas. Por supuesto, porque es muy fácil montarse en la plataforma y en la plataforma del deseo humano que está en la raíz de la psiquis humana, de buscar la igualdad, de buscar la igualdad de oportunidades, de buscar que no existan gente que se muera de hambre, que no tengan techo, etcétera. Eso. Pero ¿en qué momento hacen la conversión a ponerlos a pasar hambre, a quitarles los estudios? Porque es muy importante la ignorancia para que ellos puedan seguir anidándose ahí, ¿no? Por supuesto, porque lo que se requiere es que la penetración que han tenido hasta ahora, sobre todo en las instituciones educativas de nuestro sistema, tengan un balance, y el balance hay que darlo a través de la educación de las ideas y del liberalismo económico y de la filosofía liberal, que tiene sustentos para poder ser atractiva a los jóvenes. Sin embargo, hemos estado perdiendo la batalla por las ideas. Y hay un resurgimiento, sin embargo. Tú tienes personas como Gloria Álvarez, la guatemalteca, que hace una labor docente muy importante. Y tú en tu programa haces una labor muy importante con todo tipo de personas que intercambian ideas y se denuncian las violaciones a los derechos humanos y el atropello de estos regímenes que, una vez acceden al poder, realmente muestran la cara como son. Sin embargo, hay situaciones preocupantes en Hispanoamérica en este momento histórico, como los 8 millones de votos de Petro, por ejemplo. 8 millones de votos, pero no logró ganar gracias al ejemplo de Venezuela. Eso fue el gran elector. Y a pesar del ejemplo de Venezuela, sacó esa cantidad de votos. Y no solo el ejemplo en cuanto a la destrucción de la economía, a la violación a los derechos humanos, a las libertades, sino ya esto se vive en carne propia en Colombia, con miles y miles, cientos de miles de refugiados que están ingresando a Colombia y poniendo una carga social y económica a Colombia. Y a pesar de eso, contando su historia. De hecho, ayer tuvimos al senador José Obdulio Gaviria, que decía que en la zona donde más votos obtuvo Iván Duque fue precisamente donde hay más venezolanos. Fue donde más votos obtuvo, porque fue donde se creó la conciencia con el ejemplo vivo, ¿no? Correcto. Volvemos a la necesidad de educar a nuestros jóvenes y darles la suficiente cantidad de ideas para que ellos puedan empezar a cuestionarse cosas y no recurran única y exclusivamente al aparato cultural montado en todas partes. Aquí en Estados Unidos incluso hay un filósofo, Saúl Alinsky, que fue entrenador del expresidente Obama y que propugna, anda en la línea del marxismo cultural, y un hombre muy influyente, y da seminarios y organiza grupos, etcétera, etcétera. Y como él, otra cantidad en las instituciones educativas de este país. De este país, y en Europa, eso está plagado. Y en Europa. Todas las universidades. Ahora, se enamora a los jóvenes con esto del socialismo, pero el socialismo es viable y es posible. Esto de la igualdad, de que todo el mundo tiene derecho a lo mismo. Yo creo que hasta en el cielo hay estratos, porque es que todo el mundo no tiene la misma capacidad y las mismas posibilidades. Eso en el mundo entero yo no he visto que el socialismo funcione. O sí hay en algún lugar. No funciona porque parte de una premisa falsa. Hay desigualdades entre los seres humanos. Lo que debe plantearse cuando se habla de la injusticia, de que los ricos de los pobres y la distribución, y quitarle a los ricos pero los pobres más, lo que debe plantearse realmente es que debe haber una sociedad que brinde igualdad de oportunidades. Exactamente. Y a los que tienen el talento. Y el que las aproveche, pues. Así es, porque entonces crear las bases para brindar igualdad, no igualitarismo. Son dos conceptos distintos, el igualitarismo y la igualdad de oportunidades. Y hay que hacer docencia. Eso tiene que ver con la educación. Claro, hay que hacer docencia sobre ambas cosas, y el por qué en una sociedad, cuando se aplica el igualitarismo, se fracasa,
y en una sociedad que crea igualdad de oportunidades, tiene la oportunidad de desarrollarse y crecer económicamente y ir saliendo de la pobreza poco a poco, porque ningún fenómeno de esto se da de la noche a la mañana. Cuando se trata de crear un igualitarismo forzado a través de una revolución, fracasa por el hecho de que las fuerzas productivas desaparecen. Bueno, lo que ha pasado en Venezuela. Lo que ha pasado en Venezuela, lo que pasó en Cuba y lo que va a pasar en cualquier país que trate de aplicar. Pero es que el igualitarismo funciona es a que todo el mundo pase hambre, a que nadie tenga educación, a que nadie tenga vestido, a que nadie tenga oportunidad. Ese es el igualitarismo. Definitivamente, a eso se llega. Definitivamente. Lo que necesitamos ahora en Hispanoamérica es crear conciencia y hacer el trabajo educativo en la misma magnitud y con la misma fervor y con la misma fuerza que lo hacen aquellos que propugnan por estas ideas anacrónicas para nuestras sociedades. Porque es que ellos trabajan a largo plazo. Chávez, ¿cuánto tiempo tenía trabajando en los cuarteles, lavándole el cerebro a los oficiales? Pero además, Petro dijo una frase cuando reconoció la derrota y dijo que eso es por ahora, porque ellos van a seguir trabajando. Y yo ayer le decía al senador Gaviria, ¿ustedes qué están haciendo para no cometer los errores que llevan a los países a tener gobiernos como el que tiene Venezuela? Porque eso es lo importante. Además de la educación, es también ocuparse de los más necesitados, que de verdad se ocupen de los más necesitados, que no los usen. Definitivamente, y poder demostrar resultados. Una cosa interesante, si tú analizas la metodología que usó, por ejemplo, Fidel en Cuba, realmente le decía al pueblo, no le prometía, o sea, vamos a pasar trabajo, pero es que esto es una lucha, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, igual que Chávez, no importa que no comamos, no importa que no... Entonces tú no le puedes ofertar, decirle a la gente la verdad, atravesamos por un periodo, etcétera, necesitamos esto para hacernos más productivos, necesitamos esto, explicarle a la gente las medidas que se toman o se dejan de tomar y el por qué, para que salgamos de la demagogia populista, que es lo que nos lleva a los fracasos del socialismo. Porque cuando uno promete, si no hay río, yo te voy a hacer el puente, pero no hay río. No, yo también te hago el río. Ese es nuestro político tradicional. Entonces no podemos estar ofertando cosas imposibles. Tenemos que decirle a los pueblos las verdades. ¿Dónde están las debilidades? ¿Qué es lo que podemos lograr en periodos de 4 o 5 años como mandatarios? Necesitamos más estadistas y menos presidentes. Hay una diferencia entre un estadista y un presidente. Hispanoamérica necesita estadistas que confronten las realidades sociales con realismo y eduquen al pueblo de lo que es factible que se puede hacer en determinados periodos. Obviamente hay que combatir la corrupción, males endémicos de nuestras sociedades, porque por ahí empieza a podrirse. No, y el malestar social empieza por ahí. El malestar social empieza en parte por allí. Entonces, ahora, hemos hablado un poco también de cómo estos procesos se dan ahora a través de los votos, es decir, se instalan a través de las elecciones, cuando antes intentaron hacerlo por las armas, se dieron cuenta que esto había fracasado y entonces descubrieron que a través de las elecciones se podían instalar para no salir nunca más, ¿no? Yo quiero que al regreso hablemos un poco de cómo se sale de ellos, si no se puede salir por la fuerza, pero tampoco se puede salir por los votos, porque el tema particular de Venezuela además ha permeado en toda la región, ha afectado por la migración que hay de venezolanos en casi toda la región, pero además Venezuela era como el pulmón, ha sido como el pulmón económico de todas estas revoluciones. Al regreso vamos a conversar sobre cómo se sale, porque además Carlos Raúl Moreno es asesor del TSJ en el exilio, que ha sido visto como algo que, bueno, que es simbólico, pero que realmente no es orgánico, es decir, que no
no va a llevar a soluciones. Hay solución para un tema como lo que está pasando en Venezuela. Al regreso vamos a conversar sobre eso, pero primero quiero recordarles a ustedes, antes de irme a un corte, que Calogero Tramonte se reincorpora a su trabajo el próximo lunes. Viene cargado de nuevas tendencias en sus manos, porque ha visitado todos los mejores lugares en Europa para los nuevos cortes, las nuevas tendencias, etc. Así que haz tu cita por la página web, porque después eso va a estar colapsado ya seguramente. www.turred.com, a través de esa página web haces tu cita y además ahí están todos los productos maravillosos que utiliza Calogero para mantener la cabellera tan hermosa. Ya regresamos.